Mi prima me acusó falsamente de abuso. Toda mi familia me abandonó sin escucharme. Pero 8 meses después, ella admitió que mintió y quedó destrozada. Perdió su trabajo, su novio la dejó, y su propia madre la echó de casa. Tengo 29 años, trabajo en logística para una empresa de distribución, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace como 8 meses básicamente destruyó mi familia. O bueno, lo que yo pensaba que era mi familia. La cosa es que siempre fui el tipo tranquilo, ya sabes, el que evita el drama, el que se lleva bien con todos en las reuniones familiares, ese era yo. Crecí en una familia bastante unida, o eso creía yo, con mis padres, mi hermano Lucas, que es 2 años mayor que yo, y un montón de tíos y primos con los que siempre nos juntábamos para cumpleaños, navidades, esas cosas. Mi prima Ashley era parte de ese círculo, hija de mi tía Diana, que es hermana de mi mamá, y aunque Ashley siempre fue un poco dramática, tipo de esas personas que todo les pasa a ellas y siempre tienen algún problema, nunca pensé que sería capaz de hacer lo que hizo. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendan bien toda la situación. Ashley y yo, no. Éramos súper cercanos, pero tampoco teníamos problemas. ¿Me explico? Nos veíamos en las reuniones familiares, charlábamos un rato, nada del otro mundo. Ella tenía como 26 años en ese momento. Trabajaba en un call center o algo así, y siempre estaba cambiando de novio, cambiando de trabajo, cambiando de planes. Era de esas personas que nunca terminan de establecerse en nada. Mi mamá siempre decía que Ashley necesitaba madurar un poco, pero lo decía con cariño, ya sabes, porque es su sobrina y la vio crecer. Yo en ese momento llevaba como 3 años saliendo con Emma, mi novia, que es básicamente la mejor persona que conozco. Pero ya llegaremos a eso. Vivíamos en departamentos separados, pero nos veíamos casi todos los días, y ella se llevaba bien con mi familia, iba a las reuniones conmigo, mi mamá la adoraba, todo normal. El asunto empezó en junio del año pasado. Fue en un asado familiar, uno de esos típicos de domingo, donde todos llevan algo, mi papá se pone a cargo de la parrilla como si fuera un ritual sagrado, los tíos toman cerveza y hablan de fútbol, las tías se juntan en la cocina a criticar a la gente que no fue, ya conocen la dinámica. Ese día en particular me acuerdo que hacía calor, un calor del demonio, tipo 35 grados o algo así, y todos estábamos en el patio de la casa de mis papás. Ashley llegó tarde, como siempre, y traía a su novio de turno, un tipo que se llamaba Mateo o Marcos, no me acuerdo bien la verdad. Solo sé que era la primera vez que lo veía. Emma no pudo ir ese día porque tenía que trabajar. Estaba cubriendo un turno extra en el hospital donde es enfermera, y le dije que no había problema, que fuera tranquila, que era solo otro asado familiar aburrido. Todo estuvo normal durante la mayor parte del día. Comimos, tomamos algo, mi papá quemó un par de chorizos como de costumbre, pero nadie dijo nada. Lucas y yo jugamos un rato a las cartas con mi tío Jorge. Ashley estuvo ahí con su novio, pero apenas crucé un par de palabras con ella, tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El clima típico de cortesía. Ni siquiera estuvimos solos en ningún momento. Siempre había gente alrededor. Literalmente éramos como 20 personas en total. Me fui tipo 7 de la tarde, porque al día siguiente tenía que entrar temprano al trabajo. Me despedí de todos, le di un beso a mi mamá, choqué el puño con mi papá y con Lucas, y me fui a mi departamento pensando que había sido un domingo más, uno de tantos. Lo que pasó después todavía me cuesta creerlo. Y eso que ya pasaron meses. Eran como las 11 de la noche. Estaba en el sillón viendo una serie con una cerveza, re tranquilo, cuando me suena el teléfono. Era Ashley. Me pareció raro porque ella nunca me llamaba. Nunca. Literalmente creo que era la primera vez que veía su nombre en mi pantalla así. Atendí, y lo primero que escuché fueron sollozos, tipo llorando fuerte, y yo me asusté porque pensé que había pasado algo grave, un accidente. No sé, algo. Le pregunté qué pasaba, si estaba bien, dónde estaba, y ella empezó a gritarme, literal gritarme, diciendo que cómo me atrevía a hacerle eso, que era un desgraciado, que me iba a denunciar. Yo me quedé helado, completamente confundido. No entendía nada de lo que estaba diciendo. Le pregunté de qué estaba hablando, y ella empezó a acusarme, así, de la nada, diciendo que en el asado yo la había tocado de forma inapropiada, que le había dicho cosas, que la había acorralado en la cocina cuando estábamos solos. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Literalmente me quedé sin palabras.
con el teléfono en la mano tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le dije que estaba loca, que eso nunca pasó, que ni siquiera habíamos estado solos en ningún momento, pero ella seguía llorando y gritando, diciendo que no me iba a dejar salirme con la mía, que era un abusador, palabras súper fuertes que me dejaron temblando. Intenté razonar con ella, decirle que revisara bien lo que estaba diciendo, que eso era una acusación gravísima, pero ella me cortó el teléfono. Me quedé ahí sentado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin poder creer lo que acababa de pasar. Llamé a Emma inmediatamente. Le conté todo. Y ella también estaba choqueada, pero me dijo que estuviera tranquilo, que la verdad siempre sale a la luz, que obviamente era una locura lo que Ashley estaba diciendo. Pensé que tal vez Ashley estaba borracha o drogada, o que había tenido algún tipo de episodio psicótico, no sé. Buscaba alguna explicación lógica, porque lo que me estaba acusando era simplemente imposible, no había pasado. Consideré llamar a mi mamá para contarle, pero era tarde y no quería preocuparla sin necesidad, así que decidí esperar a la mañana siguiente para aclarar todo esto que obviamente era un malentendido horrible. Me fui a dormir, pero no pude. Estuve toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en qué había pasado, por qué Ashley haría algo así, si tal vez había confundido a alguien más conmigo, 1000 teorías que no tenían sentido. A la mañana siguiente me desperté con como 30 mensajes y 20 llamadas perdidas. Mi corazón se hundió antes de abrir el teléfono porque sabía que algo muy malo había pasado. Ashley había puesto un mensaje en el chat grupal de la familia, uno de esos grupos donde están todos, literalmente todos, desde mis papás hasta primos lejanos que veo una vez al año. El mensaje era largo, súper emotivo, diciendo que yo la había asaltado en el asado, que no podía seguir guardando silencio, que necesitaba que la familia supiera la clase de persona que yo era, que estaba destruida, que no podía dejar de llorar. Usó palabras como abuso, violación de confianza, trauma, cosas super heavy. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que había gente respondiéndole, dándole apoyo, diciéndole que era muy valiente por hablar, que la creían, que estaban ahí para ella. Leí todo eso, sintiendo cómo se me caía el mundo encima. Empecé a escribir una respuesta tratando de explicar que nada de eso era cierto, que ni siquiera habíamos estado solos, pero antes de enviar nada me llamó mi mamá. Su voz sonaba rara, tipo entre enojada y decepcionada, y me preguntó si lo que Ashley decía era verdad. Le juré por todo lo que más quiero que era una mentira completa, que no entendía por qué Ashley estaba haciendo esto, pero mi mamá se quedó en silencio por un momento muy largo y luego dijo: Ashley está muy afectada, Daniel. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Ashley hubiera dicho, porque era mi propia madre dudando de mí. Intenté explicarle otra vez, pero ella dijo que necesitaba tiempo para pensar, que la situación era muy delicada, y me cortó. Llamé a Lucas, mi hermano, pensando que él al menos me escucharía, pero él también estaba raro, tipo distante. Me dijo que no sabía qué creer, que Ashley parecía muy convincente, que él no había visto nada en el asado, pero que eso no significaba que no hubiera pasado en algún momento. Le dije que era su hermano, que me conocía de toda la vida, que sabía que yo nunca haría algo así, pero él solo dijo que necesitaba mantenerse neutral hasta que las cosas se aclararan. Neutral. Mi propio hermano eligiendo ser neutral en lugar de defenderme. Eso me rompió algo por dentro. No sé cómo explicarlo, pero sentí que todo en lo que había confiado toda mi vida se estaba desmoronando en cuestión de horas. Mi tía Diana, la mamá de Ashley, me mandó un mensaje privado diciéndome que era un cerdo, que cómo me atrevía a tocar a su hija, que me iba a arrepentir, que iba a asegurarse de que toda la familia supiera qué clase de monstruo era yo. No pude ni responderle porque me bloqueó inmediatamente. Otros familiares empezaron a mandarme mensajes, algunos preguntando mi versión, otros directamente diciéndome cosas horribles, acusándome sin siquiera escucharme. Salí del grupo familiar, bloqueé a un montón de gente, y me quedé sentado en el sillón de mi departamento, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en una pesadilla de la noche a la mañana por una mentira, una puta mentira que ni siquiera tenía sentido. Emma llegó a mi departamento como a las 2 de la tarde. Había pedido el día libre en el hospital, apenas se enteró de lo que estaba pasando. Me encontró hecho mierda. Literal no me había duchado, no había comido nada, solo estaba ahí mirando el teléfono viendo cómo mi familia me destruía en mensajes. Ella me abrazó y lloré. Lloré como no lloraba desde que era niño,
porque no solo estaba la acusación falsa, sino el hecho de que nadie me creía, ni mi mamá, ni mi hermano, nadie excepto Emma. Ella me dijo que íbamos a superar esto, que la verdad iba a salir, pero yo en ese momento no le creía. Sentía que mi vida estaba terminada, que aunque se demostrara que era inocente, el daño ya estaba hecho, la gente siempre iba a tener esa duda. Los siguientes días fueron un infierno. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas comía. Dormía como 3 horas por noche teniendo pesadillas donde toda mi familia me señalaba, acusándome de cosas que no hice. Mi papá me llamó una vez para decirme que esperaba que dijera la verdad, que si había hecho algo malo, era mejor admitirlo ahora, y cuando le dije que la verdad era que no había hecho nada, que Ashley estaba mintiendo, él solo suspiró y dijo que no sabía qué pensar. Ni siquiera me defendió, ni siquiera consideró que tal vez su hijo estaba diciendo la verdad y que había algo más en todo esto. Esa llamada terminó con él, diciendo que era mejor que nos diéramos un tiempo, que cuando las cosas se calmaran hablaríamos, y yo le dije que perfecto, que si eso era lo que quería, que no me volviera a llamar. Tomé una decisión ahí. Corté todo contacto con mi familia. Bloqueé a todos, a mi mamá, a mi papá, a Lucas, a los tíos, a los primos, a todos excepto Emma. Decidí que si ellos podían creerle más a Ashley que a mí, entonces no eran la familia que yo pensaba que eran. Sonó dramático, lo sé, pero estaba tan enojado, tan dolido, que no veía otra salida. Emma me apoyó en todo, me dijo que respetaba mi decisión y que ella estaría conmigo pasara lo que pasara. Empecé terapia porque básicamente estaba teniendo ataques de ansiedad. Me desperté varias veces en medio de la noche sin poder respirar, pensando en cómo una mentira había destruido toda mi vida en segundos. Pasaron semanas, y no supe nada más de Ashley ni de la familia. Hubo un momento en que pensé que tal vez iba a haber consecuencias legales, que Ashley iba a ir a la policía o algo así, pero no pasó nada. Eso me hizo pensar que ella sabía que no tenía nada, ninguna prueba, porque obviamente no había pasado nada, pero el daño ya estaba hecho. Dejé de ir a los lugares donde sabía que podía encontrarme con algún familiar. Cambié de gimnasio. Básicamente reorganicé mi vida para evitar cualquier contacto. Emma me ayudó un montón en todo esto. Ella fue la única razón por la que no me hundí completamente. Me convenció de que me uniera a un gimnasio nuevo, que retomara contacto con amigos de la universidad que había dejado de ver, que básicamente reconstruyera mi círculo social lejos de mi familia tóxica. Y funcionó. De a poco fui sintiéndome mejor. No voy a mentir. Había días horribles donde pensaba en todo lo que había perdido, en que no iba a volver a tener esas reuniones familiares, en que mis propios padres me habían dado la espalda, pero también había días buenos donde me daba cuenta de que tal vez esto era una bendición disfrazada, que me había librado de gente que no me valoraba realmente. Me enfoqué en mi trabajo, me dieron un ascenso en octubre, empecé a salir más con Emma, conocimos gente nueva, armamos un grupo de amigos recopado con el que salíamos los fines de semana. Mi vida no era perfecta, pero era mía, sin el drama familiar, sin tener que lidiar con la toxicidad de gente que me había condenado sin escucharme. Avancemos a febrero de este año, tipo 7 u 8 meses después de todo el quilombo. Estaba en el trabajo revisando unas planillas cuando me llega una solicitud de mensaje en Facebook. Era Ashley. Mi primer instinto fue ignorarla y bloquearla, pero algo me hizo leerla. El mensaje decía: Hola Daniel. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito hablar con vos. Es importante. Por favor. Lo leí como 5 veces tratando de entender qué podía querer después de tanto tiempo. Consideré no responder, pero la curiosidad me ganó, así que le dije: ¿Qué querés, Ashley? Y su respuesta me dejó helado. Me mandó un mensaje largo diciendo que se había equivocado, que lo que había dicho sobre mí no era cierto, que estaba pasando por un momento muy malo en su vida en ese entonces, que su novio la había dejado justo antes del asado, y ella estaba re mal, mezclando pastillas con alcohol y que había confundido cosas, que básicamente había inventado todo. Leí ese mensaje y no sentí alivio ni satisfacción, sentí furia pura. Esta mina había destruido mi relación con mi familia. Me había hecho pasar por el peor momento de mi vida. Me había hecho dudar de todo. Y ahora venía con un lo siento, me confundí. Le escribí un mensaje que no voy a repetir acá, porque uso palabras bastante fuertes, básicamente diciéndole que era una basura de persona, que me había arruinado la vida con sus mentiras, que no había perdón posible para lo que hizo. Ella seguía pidiendo disculpas, diciendo que entendía mi enojo,
que había ido a terapia, que se daba cuenta del daño que había causado, que iba a decirle la verdad a la familia. Le dije que hiciera lo que quisiera, que a mí ya no me importaba, y la bloqueé. Pero Ashley cumplió su palabra, aparentemente. A los pocos días empecé a recibir llamadas de mi familia. Primero mi mamá, llorando, pidiendo perdón, diciendo que había hablado con Ashley, que Ashley le había contado todo, que ella no sabía qué decir, que se sentía horrible por haberme dudado. Yo escuché todo en silencio, y cuando terminó le dije, ¿y qué querés que haga con eso, mamá? ¿Me dudaste cuando más te necesitaba? Elegiste creerle a Ashley sobre mí, tu propio hijo. ¿Y ahora qué? ¿Todo vuelve a la normalidad porque ella admitió que mintió? Ella seguía llorando, diciendo que lo sentía, que había sido un error terrible, que quería arreglar las cosas. Le dije que iba a pensarlo, y corté. Después llamó Lucas. Él también se disculpó. Dijo que había sido un idiota, que debería haberme defendido, que estaba arrepentido. Le pregunté por qué no me defendió en su momento, y él dijo que tenía miedo de que la familia se pusiera en su contra. También, que eligió la salida fácil y que eso lo venía carcomiendo desde entonces. Al menos fue honesto, supongo. Le dije que apreciaba la disculpa pero que necesitaba tiempo, que no iba a volver a abrir mi vida a gente que me abandonó tan fácilmente. Mi papá fue el último en llamar. Su llamada fue corta, incómoda, diciendo que Ashley había admitido todo, que él lamentaba cómo habían salido las cosas, que esperaba que pudiéramos hablar en algún momento. No lloró, no se deshizo en disculpas como mi mamá, pero podía escuchar en su voz que estaba mal. Le dije que lo iba a pensar, y terminamos la llamada ahí. Lo que pasó después con Ashley es casi poético en cierto sentido. Mi primo Nathan, uno de los pocos con los que retomé contacto porque él sí me había creído desde el principio, pero vivía en otra ciudad y no se había metido en el quilombo, me fue contando las actualizaciones. Resulta que Ashley perdió su trabajo, no sé bien por qué, pero al parecer su reputación de ser dramática y mentirosa la alcanzó en el ámbito laboral también. Su novio la dejó cuando se enteró de todo el lío que había armado con las acusaciones falsas, y lo mejor, mi tía Diana, su propia madre, la echó de su casa. Según Nathan, mi tía, finalmente se dio cuenta del patrón de comportamiento de Ashley, de cómo siempre estaba creando drama, inventando cosas, victimizándose, y esta vez fue la gota que rebalsó el vaso. Ashley ahora vive en no sé dónde. Básicamente toda la familia la mandó a la mierda. Y aunque parte de mí siente que se lo merece, otra parte simplemente no siente nada, como si ella ya no existiera en mi vida. En cuanto a mi familia, de a poco he ido reconstruyendo algunas relaciones pero con mucha cautela. Veo a mi mamá cada tanto, generalmente para un café rápido, y aunque ella sigue disculpándose cada vez que nos vemos, hay algo que se rompió entre nosotros que no sé si va a volver a ser como antes. Con Lucas estoy mejor. Creo que su honestidad sobre por qué no me defendió hizo que respetara al menos que no me mintió ahora. Con mi papá las cosas siguen raras. Nos hablamos por teléfono a veces, pero no hemos vuelto a vernos cara a cara. El resto de la familia, los que me condenaron sin escucharme, los que me mandaron mensajes horribles, esos siguen bloqueados, y probablemente lo estarán por siempre. La semana pasada mi mamá me preguntó si iba a ir al cumpleaños de mi papá el mes que viene. Le dije que no estaba seguro, que tenía que pensarlo. Emma me dice que haga lo que me haga sentir cómodo, que no hay una respuesta correcta, y tiene razón. A veces pienso que tal vez con el tiempo las cosas van a mejorar más, que voy a poder perdonar de verdad, pero otras veces pienso que lo que pasó dejó una cicatriz permanente, y que nunca voy a poder confiar en ellos de la misma manera. Y está bien, supongo. No todo tiene que tener un final feliz tipo película. La realidad es más complicada que eso, más gris. Y yo estoy aprendiendo a vivir en esa zona gris, donde las cosas no están del todo bien, pero tampoco están del todo mal. Lo que sí sé es que Emma es lo mejor que me pasó en la vida, y que esta experiencia, aunque horrible, me enseñó quién realmente está ahí cuando las cosas se ponen feas. Y esa es una lección que no cambiaría por nada.